Vos en vano le estás dando clases, estás perdiendo tu tiempo. No están haciendo como debe hacer, vos les debes explicar. También eso me dice, entonces, sí le dicen, nomás le dije. Eh, en esa parte tal vez tengamos un poco inconvenientes más adelante cuando queramos pasar. A mí no me va a decir, ¿no? Si estás pasando por demás clases, ¿por qué están haciendo así? Me va a decir, ¿verdad? Entonces, en esa parte me va a hacer sentir culpable a mí. Pero bueno, ese es otro punto. Espero que empiecen a hacer bien desde ahora. Ahora, vamos a hacer un ejemplo a ver, de la demanda es fácil. No podemos basar en el cuestionario, ¿verdad? Si es que es un producto así novedoso siempre, que no se pueda comparar, podemos hay una pregunta, ¿verdad? ¿Usted estaría dispuesto por ejemplo, en el caso de la lavandería industrial, estaría dispuesto mm, adquirir el servicio de lavandería industrial, puede decir, ¿verdad? Sí, no. Y suponiendo, vamos a colocarle aquí a la respuesta, sí, no, suponiendo que de la muestra a la que hemos seleccionado y hemos encuestado, un 70% nos dice sí, estoy dispuesto a adquirir ese servicio. Y el restante 30% me dice no, no estoy dispuesto a adquirir ese servicio. Vamos a suponer eso, ¿está bien? ¿Quién está con su micrófono? Ya lo voy a... Ya, tenemos esa información. ¿Está dispuesto a adquirir, más que es, está dispuesto a adquirir el servicio? Listo, está dispuesto a adquirir. El 70% me ha dicho que sí y el 30% me ha dicho que no está dispuesto a adquirir el servicio. Ya tenemos esa información. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es, en base a esos porcentajes, multiplicar ¿cómo es esto? Por la cantidad de la población que hemos obtenido. Por ejemplo, si es que hemos obtenido una población, de acuerdo a esto, a nuestro segmento de mercado, población, suponiendo que en Potosí hemos determinado en base al segmento de mercado. Ya, entonces podemos calcular la demanda multiplicando el 75,000 por el 70%, es decir, esto va a ser igual a 70,000 por el 70%. Ahí está. Entonces la demanda de este año es de 52,500 personas. ¿Se está viendo la pantalla? El compartir de Excel, ¿no? Sí, Sí, está bien. sí, ya. Entonces, mi demanda estimada vamos a colocar desde el año 2021, porque estoy haciendo ahora la encuesta, entonces es de 52,500. Este dato ya me sirve, ya me puede servir de base para poder calcular los datos de los demás años, ¿verdad? Basta con que tengamos una tasa de crecimiento. Ahora, si es que no consiguen una tasa de crecimiento de su producto que están haciendo en el proyecto, pueden recurrir a una tasa que sea de la inmuebles, puedo recurrir a la industria de los muebles, ¿verdad? No siempre voy a buscar de la mesa, de las sillas que estoy produciendo, sino de los muebles en general, ¿verdad? Si yo estoy produciendo bueno, si en mi proyecto trata de leche, no siempre voy a recurrir a, al, al tasa de crecimiento del consumo de leche, sino de los lácteos en general, se involucra el queso y demás productos, ¿verdad? Entonces, puedo recurrir a la tasa de la industria. Esta tasa de crecimiento hay como 100 casos, y en casos de moto no podemos conseguir la tasa de la industria, vamos a recurrir a la tasa de crecimiento, pero esta tasa de crecimiento no va a ser de general, sino del municipio, ¿verdad? Creo que ahorita del municipio es 2,51, no recuerdo bien. Sí, 2,51. 2,51%. En base a esa tasa de crecimiento podemos calcular, ya sea para la demanda histórica del 2020 al 2016, o para eso, y eso lo vamos a proyectar mediante el modelo lineal, ¿verdad? Entonces, se puede calcular de esa manera. Ahora, otra opción que les dije es con qué frecuencia consume. Eso también lo pueden adecuar a un tipo de proyecto, ¿verdad? Eh, Hay varias maneras de calcular la demanda. Ahora, en la oferta es el problema, yo creo, ¿verdad? Porque en la demanda podemos calcular en base al cuestionario. La oferta, ¿cómo calculamos? Ese es el problema. Entonces, para calcular la oferta, nos venimos aquí.
Para calcular la oferta, podemos recurrir, como les dije, ¿verdad? Vamos a ir a una tienda o a una sucursal donde se comercializa este producto, ya, sucursal. O también si es que existe en el supermercado, podemos ir al supermercado, podemos ver más o menos cuántos productos están ahí, ¿verdad? No siempre es ir a preguntar, podemos ir a ver cuántos productos están ahí y en base a eso estimar también, en base a esa cantidad estimar también para los demás, ¿verdad? Vamos a ir a la sucursal uno y suponiendo que ahí hemos visto o hemos preguntado y nos han dicho que venden o ofertan o traen, mejor dicho, traen, ¿cómo les iba diciendo el rato? ¿No? 120 más, 120 litros de leche para para un mes traen así, ya. Entonces, hemos ido a una sucursal 2, si es que tenemos la posibilidad nomás, sucursal 2. También podemos ir a otro supermercado a ver el resto, a cuánto están vendiendo. Entonces, en el otro mes hemos preguntado o hemos visto que traen 70 litros al mes. Si es que vamos obviamente a un supermercado, no vamos a ver por mes, sino lo vamos a ver por día, ¿verdad? En un día va a estar, digamos, ahí 20 leches, otro día va a estar 15 leches, y entonces en base al día podemos calcular para el mes y en base al mes para el año, ¿verdad? Ya, basta con que tengamos dos datos, vamos a sacar un promedio. Va a ser igual, promedio, vamos a colocar promedio de los dos datos y me sale un promedio de 95. Ya, suponiendo que en Potosí hay 10 sucursales, o pongámosle 20 sucursales, 20 sucursales, entonces solo vamos a calcular, ¿verdad? Hemos sacado un promedio de 95 productos que traen al mes las sucursales, y hay 20 en Potosí, entonces vamos a calcular los 95 del promedio por por las 20 sucursales. Ahí está, sería 1900 al mes. Y en un año, mes. Y en un año va a ser igual a eso por 12, ¿verdad? Por la cantidad de meses ahí. Por 12. Ya. Esto va a ser anual. Ya. Entonces tenemos esa cantidad de oferta, ¿verdad? Ahora quizás sea más. Podemos colocar 150 igual o 130. Si es que trabajamos por día, igual lo hacemos nada más por día, lo multiplicamos por la cantidad de días y la cantidad de meses, ¿verdad? Entonces ya tenemos, con que tengamos un dato anual y una tasa de crecimiento que también puede ser establecida con la tasa de crecimiento poblacional, nos basta para poder hacer un retroceso y determinar los datos del 2016 al 2020, ¿verdad? Entonces, hay varias maneras de calcular. Esta es una del cálculo de la oferta. Ahora, como les dije una vez, ¿verdad? Empresa uno, empresa 2, empresa 3, supongamos que hemos ido, pero hay más, digamos, ¿no? Hemos ido a las 3. ¿Cuánto habrá vendido el 2016? Le preguntamos. ¿Y cuánto venderá el 2020? ¿Cuánto oferta el 2016? O cuál era su capacidad de producción del 2016? ¿Y cuál es su capacidad de producción del 2020? Este ejemplo lo hicimos, por ejemplo, de las panaderías, ¿verdad? También se puede aplicar a los restaurantes, en un servicio. ¿A cuántas personas puede atender o atendía anteriormente? Tenía la capacidad de atender y quizás ha ampliado más, ha aumentado mesas y demás, ¿verdad? Entonces, siempre tiende a crecer el mercado. Podemos calcular así de 2 años, basta con que tengamos de 2 años o de un año igual, y podemos establecer una tasa de crecimiento si es que no existe la industria de la población y podemos determinar las cantidades. Y esa suma total va a ser la oferta, les dije, ¿verdad? Entonces, hay varias maneras de calcular la oferta, no siempre es querer ir siempre a las empresas grandes porque son bien celosos de su información, eso sí, está claro, pero se puede obtener de varias maneras su información. No sé si tiene alguna duda. Si son productos que estamos trabajando, para cada producto vamos a sacar esto. Sí, pero se les recomendó que deberían hacer solamente para 3 productos, ¿verdad? Entonces, para 3 productos no es mucho. Ahora, si están haciendo hartos, tendrían que sacar para cada uno, a menos que sean productos similares, ¿verdad? Por Vamos ejemplo, los ¿cómo? primarios y de los secundarios
De todo, por eso, de tanto del producto principal o producto estrella como de los productos secundarios, igual tienen que hacer, porque cómo van a saber la cantidad que tienen que vender de los productos secundarios, ¿verdad? Eso es lo importante de esto, que debemos saber más o menos cuánto vamos a vender del producto uno, del producto 2, del producto 3. Si solo hacemos para un producto, no nos va a costar determinar, ¿verdad? Ahora, yo siempre voy a dar este ejemplo de qué es similar de las mermeladas, por decir, si estoy elaborando mermeladas de distintos sabores, obviamente basta uno nomás, ¿verdad? ¿Cuánto es la demanda estimada de mermelada? Ahora, a la demanda estimada que voy a calcular, mediante mi cuestionario puedo determinar cuánto voy a producir de cada uno. Uno será, digamos, de acuerdo a mi cuestionario, ¿verdad? ¿Cuál consumiría más? Mermelada de durazno, mermelada de manzana. Quizás la mayor parte de la población diga mermelada de durazno, entonces ese porcentaje le voy a sacar a la demanda total de mermeladas que he determinado. No importa, independientemente del sabor, ¿verdad? Entonces, se puede hacer ese tipo de trabajos en productos que tienen o que son similares, que solo cambia el sabor y así demás. O solo cambia la forma del producto y demás. Entonces, se puede hacer así. Oscar, Ahora, sí, dime. eh, eh, Oscar, una consulta. En caso, digamos, de que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo de artesanal y por ejemplo, el escabeche de uva aquí no lo venden. O sea, hemos ido a preguntar igual a las tiendas y no venden siempre ese producto, nos dijeron. Y eso, ¿cómo llegaríamos a hacer nosotras, digamos, como estamos queriendo poner al mercado? Ya. Eh, Primero tenemos un minuto nomás, ¿sí? Así que se van a volver a conectar ni bien se corte, un minutito se van a conectar, ¿está bien? Para que avancemos el estudio legal ya. En ese caso, si es un producto nuevo, siempre podemos trabajar con los productos sustitutos, les dije, ¿verdad? ¿Qué productos sustitutos han determinado para su escabeche de uva? Entonces, esos productos sustitutos que actualmente supongo que existen en el mercado, de eso tendrían que averiguar su oferta, porque la demanda se puede establecer preguntando, ¿consumiría escabeche de uva? Sí, no. Si dice, como en este caso, ¿verdad? 70%, entonces va a haber esta cantidad, se estima que va a haber esta cantidad de demanda para la demanda, lo podemos establecer de acuerdo a nuestro cuestionario, ¿verdad? O también si es que tenemos la posibilidad, podemos calcular también la demanda ¿cómo se llama? De los productos, para no darnos tantas vueltas en esto, porque si no vamos a perder la clase. eh, Aquellos grupos que deseen me pueden enviar para que se los revise sus balances nomás, su balance de oferta, su balance de demanda y cómo han obtenido. Yo les voy a decir si es que está bien así o es que pueden mejorarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, aquellos grupos que deseen me pueden enviar eso nomás, pero no todo el proyecto porque es costoso de revisar, la verdad, ahorita también estoy revisando ya sus prácticas, entonces es costoso, ¿ya? Ahora, sobre las prácticas, la resolución voy a subirlo al Classroom. La siguiente semana lo voy a ir subiendo a Classroom, pero tomen en cuenta que solo va a estar una semana ahí, porque después lo voy a volar también, porque muchos solo ven la resolución para un día antes de su examen, ¿verdad? Entonces, lo voy a subir y va a estar una semana ahí la resolución, así que lo pueden descargar, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Lo pueden sacar capturas, no sé, ya ustedes verán, pero lo voy a empezar a subir desde la siguiente semana y ustedes van a tener la posibilidad de ver y de también calificarse, ¿verdad? Cuántos se han sacado en cada práctica y demás. Eh, Eso nomás sería. Pues, y les vuelvo a repetir, aquellos grupos que deseen me pueden enviar sus balances de oferta y demanda histórica, más que todo, ¿no? La histórica es la más importante, entonces. Eh, y supongo que hayan descrito, ¿verdad?, cómo han sacado o su anexo nomás, entonces eso me pueden enviar y eso los puedo verificar si es que está bien o se puede hacer alguna mejora y demás, ¿verdad? Entonces aquellos grupos que deseen me envían nomás su balance, ¿de acuerdo? Oscar, una pequeña consultita más. Por ejemplo, nosotros hemos presentado la licenciada del proyecto donde está de Singani, Zatafia, vino y escabeche de uva, los cuatro son artesanales, digamos. El producto
estrella de eso llegaría a ser la ratafia y los otros tres lo queríamos poner como otros productos. Y como tú dices que, por ejemplo, en el escabeche de uva hay que sacar de su producto sustituto, así tendría que ser de los demás igual o solamente sería en el escabeche de uva. ¿Cómo no te entendí la pregunta? O sea, le hemos presentado al licenciado el proyecto con El ratafia. La perfil debe ratafia, ser. digamos, es nuestro producto, sí, le hemos presentado, perdón, la ratafia es nuestro producto estrella, como se dice. Después de eso, con otros productos de lo mismo le hemos puesto escabeche de uva, vino y singani. Y esos llegarían a ser nuestros otros tres productos, digamos, como tú dices de que solamente que tiene que ser el producto estrella y otros dos tipos sustitutos y nosotros hemos presentado los tres. Así llegaría a estar bien el proyecto o de esos tres productos tenemos que sacar todavía sus sustitutos en caso no Lo encontremos ideal, información o algo así. lo ideal sería que saquen ustedes de cada producto, ¿no? Pero si es que lo ven conveniente de elaborar de esa manera, también está bien, porque al final son productos similares, ¿verdad? Entonces, de esa parte no hay problema, pero lo ideal, te repito, sería que sea de cada producto. ¿Alguien me está hablando? Ya. Eh, les vuelvo a Oscar, decir, sí, dime, diciendo que vamos a ubicar, que sí, nosotros en su proyecto no tiene ese balance de la demanda y la oferta histórica, porque no hay datos. Diciendo lo, lo que hemos propuesto a nuestro proyecto no tiene esa, no tiene una investigación ¿de qué es o tu proyecto? no desde la producción y elaboración de camélidos. Y aquí en Bolivia no Bien, existe eso, no existe, ni en otro país no existe eso. Y no, sí. y no sabemos cómo vamos a presentar eso. Además, porque hacer una, De, 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 de- hacer una predicción igual no existe, solamente existe la posición de crianza, nada más existe, nada más. Ujú. De tu proyecto, pero o sea, tu producto final son las lanas, ¿verdad? Si no me equivoco. Mm, claro, claro, es, y aparte sus Entonces, derivados igual que están sacando. ya, pero no tienen que hacer un estudio de las llamas como tal, sino del producto final, en este caso de las lanas tendría que ser. Ahora, en tu proyecto he visto que han puesto muchos productos, eh, no, al menos a mí me parece mucho, ¿no? Cuando el licenciado solo ha recomendado, al menos a tu grupo, que hagan solo ¿qué es? De las lanas. Y entonces tendrían que abocarles más, los demás productos va a ser muy complicado. Entonces, al menos de tu caso, tendrían que hacer un estudio o buscar información acerca del producto final de las lanas, no de la materia prima, que en este caso sería ¿cómo es? La lana de llama, ¿verdad? Entonces, tendrían que hacer de esa manera, pero sí o sí tiene que estar este punto, no puede no haber este punto, al menos todo el esquema que les envía el licenciado sí o sí tiene que estar en su proyecto. Si es que obvian algún punto, ya se considera proyecto incompleto, y un proyecto incompleto es como que ya no tiene valor. Por algo le está enviando su esquema, ¿verdad? Si no les diría, hagan como quieran, les diría, ¿verdad? Entonces les ha enviado un esquema y sí o sí tienen que estar todos los puntos. Si es que falta algún producto, al ir a algún punto, su proyecto va a estar rechazado, no van a estar habilitados para la defensa. Siempre ha sido así en la materia. Y se califica directamente a cómo está Ah, nomás el proyecto. ¿Está bien? entonces, Oscar, entonces digo, el producto final no sería, tenemos que elaborar nada más. Sí, del producto final se hace un estudio, porque al final eso vas a vender, ¿verdad? No te vas a abocar en las llamas y todo eso. Entonces, del producto que van a vender nomás, se hace el balance de la oferta y de la Ya, demanda. está bien, Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ya, está bien, Oscar. Ya, creo que nadie, Hola, ¿no? Oscar. Oscar, Dime. te quería consultar de mi trabajo de macro y microlocalización.
Mi Ya. trabajo, mi proyecto es, o sea, es móvil, no tiene un puesto fijo, un lugar donde se pueda localizar, y esa parte no entendí muy bien cómo debemos hacer. Uy, sí, es el spa móvil, ¿verdad? Sí. En tu caso, yo te aconsejo que sí o sí coloquen un local, digamos, el principal, como se dice, ¿verdad? Para que las personas Tendríamos, no solo asistan a móvil, sino también puedan asistir a un lugar físico, ¿verdad? Porque allá si es que entonces, lo hacen solo móvil, si es que lo hacen solo móvil, el licenciado les va a decir, es un proyecto muy pequeño. Porque a ver qué necesitarían para eso. En activos fijos, un automóvil, no más, ¿verdad? O dos o tres, como estén pensando, ¿verdad? sí. Y es un proyecto muy pequeñito, les va a decir. Estoy seguro que les va a decir eso. Entonces, traten de hacer un punto fijo más y que el punto fijo cuente con, digamos, tres movilidades para que se pueda asistir también con esta móvil. Entonces sí o sí tendríamos que poner un lugar para donde pueda localizarse Y que esté nuestro proyecto. la agencia principal, digamos, ¿no? O algo por ahí, ¿verdad? Entonces, sí o sí tendría que ver, porque Ah, si lo ya. hacen solo así de movilidades, es muy pequeñito, les va a decir eso siempre, licenciado. Bueno, Oscar, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más, alguna pregunta? No, ¿verdad? Espero que estén haciendo bien. Muchos internamente me preguntan eh, cómo hay que hacer el balance oferta-demanda, cómo hay que hacer la tecnología requerida. No puedo decirles cómo mediante chat porque ya lo he explicado en clases, ¿verdad? Ahora, si serían preguntas más puntuales, ahí sí les puedo responder, pero si me preguntan cómo hay que hacer tal punto, es difícil para mí, pues, ¿no? Tratar de explicarles lo más detallado posible. Entonces, no me hagan este tipo de preguntas. Siempre les voy a decir, no me hagan este tipo de preguntas porque es difícil responderlas. Mm, es complicado, aparte que ustedes capten una explicación en un mensaje, a que capten en una explicación de clase, ¿verdad? Ahora, muchos también me piden, dame un ejemplo de eso, me dicen. ¿Cómo les puedo dar un ejemplo de eso cuando quizás no sea adecuado para su proyecto, ¿verdad? Porque si les doy el ejemplo, estoy seguro que lo mismo le van a hacer a su proyecto. Y les he dicho que no siempre los ejemplos que les doy no siempre se aplican a todos los proyectos, sino que se puede variar eso, ¿verdad? Entonces, en esa parte no me pidan eso, no les puedo dar ejemplos. Ahora, si son ejemplos, claro, de, prácticos, eso sí les puedo dar, pero no ejemplos de un punto, por decir. Por ejemplo, me han pedido ¿qué se llama esto? Del balance de materiales y energías, ¿verdad? Entonces, les me han pedido ejemplo, no les puedo dar eso porque tal vez no se aplica así a su proyecto, ¿verdad? Se aplica de esta manera. Entonces, para eso ustedes tienen que tener conocimiento de su proyecto, no me dejen a mí todo esto, ¿verdad? Porque si no yo tendría que estar averiguando de qué trata su proyecto, cómo van a hacer para que les dé un ejemplo y demás, ¿verdad? Porque si les doy un ejemplo estoy seguro que ustedes van a aplicar lo mismo. Eso sería todo entonces, ¿no? Hablando de los proyectos. Bueno, yo supongo que todos ya tienen hasta el estudio técnico, porque tenían que presentar el día después de que les he dicho que se suspende. En realidad ya teníamos pensado suspenderlo una semana antes, ¿no? Lo vamos a suspender, dijimos con el licenciado, pero que hagan nomás, porque si no lo van a dejar de nuevo para el último y más se van a complicar, dijimos. Entonces, esperamos hasta el último momento para decirles eso. Pero ya sabíamos con anticipación que se iba a suspender. Eh, bueno, si no hay más preguntas, vamos a empezar con la explicación del estudio legal. Estudio legal, ya hemos perdido casi toda la clase. Hablando de los proyectos, pero siempre es bueno retroalimentar, ¿no? Si es que tienen algún problema y quieren retroalimentar algún punto, me dicen nomás para que podamos pasar alguna clase extra, pero esas clases extras de ahora lo voy a publicar mediante Classroom, no voy a hacer mediante WhatsApp, porque el me va a decir si no estás pasando temas y no están haciendo bien, me va a decir, ¿verdad? Entonces, si ustedes desean, podemos pasar nada más las clases extra que deseen, así que no hay problema en esta parte. Pero ahora tenemos más tiempito también para hacer los demás estudios. Vamos a empezar por el capítulo 4. Vamos a continuar con el capítulo 4, que es el estudio legal y organizacional del proyecto. Eh,
vamos a ver la estructura. La estructura también es cortita, ¿no? Si vemos aquí solo hay dos puntos principales y se resume en la organización del proyecto. Hoy día vamos a ver esta partecita nomás de la estructura legal, la constitución legal de la empresa, la licencia de autorización y el régimen tributario. Y en la siguiente clase vamos a ver esto porque ya nos va a dar tiempo y esto es un poquito más largo, ¿está bien? El punto 4.1, estudio legal del proyecto. El estudio legal es aquel que analiza las normas y regulaciones existentes relacionados a la naturaleza del proyecto y de la actividad económica que desarrollará, las cuales pueden determinar cómo constituir y formalizar la empresa. Entonces aquí el estudio legal tiene que ver, se hace un análisis de todas las normas, regulaciones que pueden limitar o establecerse para distintos tipos de proyectos. Pero eso es la naturaleza del proyecto. No siempre es lo mismo para todos los proyectos. Entonces hay distintas normas que se deben cumplir. Entonces eso también lo tenemos que averiguar nosotros, ¿no? ¿Qué normas regulan nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces eso se va a ver aquí básicamente en el estudio legal. ¿Y qué elementos se consideran en el estudio legal? Se considera la identificación de las distintas formas jurídicas, los requisitos y formalidades de las distintas formas jurídicas. Eso ya lo tendrían que saber, ¿verdad? Normalmente el licenciado en cada semestre da una tarea de eso, de cuáles son las ventajas, desventajas, qué características tiene cada forma jurídica y demás, pero este semestre no lo he estudiado, así que tendrían que averiguar por su cuenta. El trámite para la constitución y funcionamiento de las empresas, es decir, qué trámite se debe realizar para poner en marcha o para establecer la empresa. Y la determinación de los gastos de constitución. Esto es importante porque nos va a determinar parte de la inversión intangible, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que se ve aquí en el estudio legal. En este punto solo van a hacer una introducción de qué puntos se van a ver, qué subpuntos se van a ver dentro de este punto principal, nada más. Pero nunca pueden dejar un subtítulo suelto. Es decir, 4.1 estudio del proyecto, 4.11, lo que sigue, ¿verdad? No puede ser. Siempre es bueno en cualquier trabajo que coloquen una pequeña introducción después de un subtítulo, si es que tiene subpuntos, ¿verdad? Pues colocan una introducción de qué se va a ver en ese punto principal, qué subpuntos se van a ver en ese punto principal y demás. Luego recién el 4.11. Aquí está, constitución legal de la empresa. La constitución legal es el proceso a través del cual una persona o un grupo de personas registran una empresa ante el gobierno, accediendo a varias ventajas que presenta tener una empresa constituida y precisando cumplir con la ley. En la constitución legal de una empresa, lo primero que lo que se ve es de qué manera se va a registrar la empresa. Lo primero que vamos a realizar es definir el tipo de empresa que se va a constituir. Aquí hay dos tipos de empresas, una empresa unipersonal y una sociedad, una empresa comercial, ¿verdad? La empresa normalmente no se hace en proyectos de la empresa unipersonal, porque solo es como una persona nomás, ¿verdad? Entonces siempre se opta por constituir una sociedad comercial. Entonces, por eso lo puse aquí estas opciones nomás, aunque en su libro de licenciado está de esta manera, ¿verdad? Lo puse estas opciones nomás. La sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad encomendita simple, sociedad encomendita por acciones y asociación accidental. Pueden optar por cualquiera de estos para constituir su empresa, la empresa que se va a constituir con el proyecto. Pero las que más se optan o las que más se utilizan en proyectos es la de responsabilidad limitada y la anónima. Debido a sus características también, ¿verdad? Esto ustedes van a definir, la empresa se va a constituir, van a ir describiendo, ¿no? El proyecto se va a constituir como una empresa pueden colocar ahí sociedad de responsabilidad limitada y demás, van a ir describiendo eso, por qué están definiendo el tipo de sociedad comercial. Seguido, después de definir qué tipo de sociedad comercial van a establecerse, con qué tipo de sociedad comercial van a establecerse, van a justificar por qué están eligiendo este tipo de sociedad. Si es que están viendo ciertas ventajas, si es que están viendo ciertas características, no sé, tendrán sus razones por las que están eligiendo, ¿verdad? O tal vez le da ventajas al proyecto y demás. No tienen que justificarlo, por qué están eligiendo. Luego tienen que describir las características y las ventajas que proporciona el tipo de sociedad que se adoptó al proyecto de inversión.
vamos a ir describiendo las características. Por ejemplo, yo he decidido por decir ser una SRL, ¿ya? Tengo que justificar por qué he decidido ser una SRL. Y seguido de eso voy a describir las características que tiene una SRL, ¿verdad? La cantidad de socios, el capital, todos esos aspectos voy a ir colocando aquí. Y luego de eso voy a colocar que tiene, ¿no? Aunque yo creo que sí o sí tiene, las ventajas que proporciona el tipo de sociedad al proyecto. Es decir, qué ventajas me va a proporcionar establecer mi empresa como una sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Entonces, tengo que ir describiendo esos textos. Eh, Estas características lo pueden conseguir en el código de comercio. Ahí están las características. O también pueden recurrir al internet, ¿verdad? En internet igual esta de manera más resumida las características de cada sociedad comercial. Y eso después de definir el tipo de sociedad de cada. La razón social es el nombre que se le da a la empresa, lo que va a operar, ¿verdad? Muchos ya han colocado en su título de proyecto, pero estos van a estar en anexos, ¿ya? Entonces hay constitución, documentos de constitución, como lo conozcan, ¿verdad? Entonces van a hacer su testimonio de constitución, hay modelos, les dije, en internet, descargan un modelo de esos, hay en Word, descargan algunos de esos modelos. Y en esos modelos, por ejemplo, solo se coloca los espacios vacíos, no se llena. Ahí tales socios están implementando, pues, ¿verdad? Así, de esa manera se va elaborando el testimonio de constitución. Entonces, les voy a decir, descargan de internet un Word, ya hay varios modelos en Word, descargan uno de esos y ahí van llenando los datos bajo el cual se va a constituir su empresa. Ahora, aquí igual cometen un error, el testimonio de constitución copian de otros proyectos. Se ha visto proyectos que están con otro nombre. Aquí están denominando otra razón social, pero en su acta de constitución está otro nombre, de otra empresa. También tengan cuidado en eso, no sé si es que van a copiar otros proyectos. Y seguido de eso hacen el balance inicial. Pero para el balance inicial necesitamos primero hacer el estudio económico y financiero. Entonces, una vez que acaben el estudio económico y financiero, recién van a poder hacer su balance inicial. Pero eso sí, tiene que ir apegado del testimonio de constitución, es decir, va a ser anexo número 7, pongamos el testimonio de constitución, entonces el anexo 8 va a ser el balance inicial, tienen que estar juntitos, ¿está bien? Entonces, eso es lo que van a hacer en la constitución legal de la empresa, definir el tipo de sociedad comercial que van a establecer, justificar por qué están eligiendo este tipo de sociedad, van a describir sus características y las ventajas que proporciona este tipo de sociedad comercial al proyecto, y van a definir la razón social bajo el cual se va a constituir la empresa. Seguido de eso, para anexos van a hacer su testimonio de constitución y su balance inicial. ¿Está bien? Todo es en este punto. Aquí, en este punto, en 411, no van a colocar su testimonio de constitución. Aquí está, por eso marcado, está anexo número. Es anexo. No puede ir aquí dentro del trabajo. Muchos colocan dentro del trabajo igual esto. Luego están las licencias y autorizaciones. Las licencias y autorizaciones, bueno, aquí se describen todos los documentos y trámites requeridos para darle formalidad a una empresa. Es decir, qué documentos requiere, qué autorizaciones se debe sacar para el proyecto, para que pueda operar normalmente, y demás, todos los documentos para darle formalidad a la empresa, ¿verdad? Entonces, primero vamos a describir los diferentes trámites para formalizar la empresa y los requisitos que ésta solicita más sus costos. Esto es importante, sus costos. También esto es de acuerdo al tipo de sociedad comercial que se elige, no siempre es igualito para todos. El procedimiento es el mismo, pero los requisitos y demás es diferente. ¿Está bien? Primero, lo primero que se hace para darle formalidad a una empresa es recurrir a Fundempresa. Fundempresa registra
a todas las sociedades comerciales y empresas unipersonales que operan en el territorio nacional sin importar su tamaño, ubicación geográfica o actividad económica. Entonces, para darle formalidad a la empresita que voy a establecer, lo primero que voy a hacer es recurrir a Fundempresa, ¿verdad? Fundempresa me dirá, estos son tus requisitos, eso me los va a proporcionar en un documento. Una vez que presenten su tarea, la siguiente semana lo voy a subir al Classroom, así que van a tener ya sus requisitos. Ahora, dependerá de ustedes, ese es el documento que les voy a pasar ya es de años atrás, quizás se ha modificado algo, entonces tendrían que averiguar eso, ¿verdad? Quizás algunos requisitos ya no se piden, algunos quizás sí, algunos quizás conocen, ¿no? Porque tal vez ya tengan sus empresas establecidas, empresitas pequeñas establecidas, entonces algunos ya conocen, digamos, cuál es el procedimiento. Entonces, de acuerdo a eso, van a ir adecuándolo a su proyecto. No siempre se mantiene igual o constante con el tiempo, ¿verdad? Siempre se cambian algunas cosas. Entonces, el documento que les voy a proporcionar es de hace un tiempo ya. Están ahí los requisitos que se establecen para obtener estos documentos. Los documentos que se obtienen de Fundempresa son el certificado de consulta de nombre y el certificado de inscripción al registro de comercio. Ahora, en el anterior semestre me decían ya no se obtiene, ya no dan el certificado de consulta de nombre. Puede ser, ¿verdad? Entonces, eso ustedes lo tienen que averiguar, si es que siguen dando, si es que no siguen dando. Entonces, eso pueden averiguarlo en sus páginas, ¿verdad? Pueden ingresar a la página de Fundempresa y ver ahí mismo, ¿verdad? No es mucho problema de esto. No hay que ir siempre a Fundempresa a preguntar. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, van a colocar Fundempresa, entonces van a colocar los distintos trámites que se requieren para obtener estos documentos. Ahora, lo más importante, después de dar todos los requisitos, ¿verdad? Los requisitos que piden Fundempresa para obtener estos documentos, es determinar sus costos. Por ejemplo, el primerito, antes digo, no sé si ahora siguen dando o ya no, el certificado de consulta de nombre. Todo ese trámite para una sociedad de responsabilidad limitada cuesta 136 bolivianos con 50 centavos. Para una sociedad anónima cuesta 175, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos interesa, los costos, porque eso ya va a ser nuestra inversión intangible en licencias y autorizaciones, ¿verdad? Luego, para el certificado de inscripción al registro de comercio, ya una sociedad anónima gasta 584 bolivianos con 50 centavos y una SL gasta 455. Normalmente hay de estas dos empresas nuevas porque casi todos se constituyen bajo estos tipos de sociedades, ¿verdad? No hay los demás casi. Entonces, para su proyecto igual van a tener que decidir si va a ser una SRL o una sociedad anónima, ¿verdad? Pero ya en un proyecto real como tal, así en la vida real, entonces se hace, bueno, se puede establecer cualquier tipo de sociedad, ¿verdad? Pero aquí en el proyecto ustedes van a elegir solo, bueno, mi recomendación, ¿no? Quizás quieran establecer otro tipo de sociedad, una SRL o una sociedad anónima, ¿está bien? Entonces eso es lo importante, van a colocar los requisitos que establece Fundempresa para obtener el certificado de consulta de nombre y los requisitos que establece para el certificado de inscripción al registro de comercio. Estos requisitos yo los voy a proporcionar, lo voy a subir en un documento a Classroom el día miércoles. Entonces ya van a tener, a lo que ustedes tendrían que hacer es averiguar si es que siguen existiendo los requisitos o si es que se ha modificado algo, ¿verdad? Entonces una vez que colocan los requisitos van a colocar también sus costos. Para obtener el certificado de consulta de nombre se gasta un total de, pueden colocar así, ¿verdad? El monto. Entonces es lo importante, los requisitos y el costo. Después de fundar una empresa, se recurre al Servicio de Impuestos Nacionales. El CIN inscribe a todas las empresas al Padrón Nacional de Contribuyentes para la obtención del número de identificación tributaria, el NIT, ¿verdad? Bajo el cual vamos a operar, vamos a pagar nuestros impuestos. Entonces aquí igual se establecen distintos requisitos dependiendo del tipo de sociedad comercial que hayamos definido. Entonces ustedes les voy a proporcionar también todo esto, entonces ustedes solo van a decir, van a colocarlo, van a transcribirlo a su proyecto, ¿verdad? Aquí los documentos que nos da el Servicio Nacional de Impuestos es el certificado de inscripción, el número de identificación tributaria y la tarjeta MASI, ¿verdad? Aquí lo vamos a colocar qué requisitos hay para cada uno de estos documentos. Aquí el costo es cero, ¿verdad? No hay costo aquí, entonces no es necesario que pongamos costos. Después de eso, se recurre al gobierno autónomo municipal.
en este caso es de Potosí, porque vamos a comercializar aquí en Potosí, ¿verdad? Es la institución que autoriza la apertura de una actividad económica. Documentos que se obtienen de esta institución: la resolución de inscripción del negocio, la resolución de inscripción de la patente y, lo más importante, la licencia de funcionamiento. Aquí creo que ya hay costos, no sé exactamente esto, tendrían que averiguar estos cuánto se gasta más o menos en esto, y tendrían que colocar ese costo en la descripción de en su proyecto, ¿verdad? Entonces, yo les voy a proporcionar los requisitos y va a ser tarea de ustedes que averigüen costos o si es que hay otros requisitos más y demás, ¿verdad? Luego está la Caja Nacional de Salud. Ya no le quería hacer así como esto porque va a ser lo mismo, ¿no? Que requisitos establece la Caja de Salud y demás. La Caja de Salud te da, ¿qué se llama esto? El seguro el seguro médico para tus empleados. Luego, luego está la administradora de fondos de pensiones, la AFP, ¿verdad? En la AFP también se dicen trámites, no sé si tienen costos o no. Eso tendrían que averiguar ustedes. Yo les voy a pasar los requisitos que tiene cada uno. Y en el administrador de fondos de pensiones, por ejemplo, se obtiene lo que es el certificado de inscripción a esta entidad, ¿verdad? Luego tenemos el Ministerio de Trabajo. Esta es la última empresa a la que se recurre. El Ministerio de Trabajo te otorga el certificado de registro de los empleados, la ficha técnica de control, formulario de aviso y demás, ¿verdad? Entonces, tienen que averiguar qué requisitos establece cada una de estas entidades para darle formalidad a mi empresa. Los costos, más que todo, los costos es importante. Luego, hay otro tipo de instituciones también. Esto ya es dependiendo al proyecto, ¿no? Aparte de estas 6 que son para cualquier empresa, hay otro también dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Por ejemplo, el SENAPI es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Si queremos, como se dice, patentar nuestro producto a nivel nacional, si queremos ser los únicos productores, entonces podemos registrar también aquí, ¿verdad? Nuestro proyecto. Aquí registramos la marca de la empresa para que sea única, ¿verdad? Para que no existan copias y demás, plagios y demás, entonces se registra ahí. Luego está SENASAC, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Eso es normalmente para los proyectos que están trabajando, bueno, para los proyectos con productos alimenticios, ¿verdad? Entonces tendrían que estar registrados también a SENASAC. Entonces yo creo que aquellos proyectos van a estar registrados aquí. Luego está el FADES, que es la Fundación para Alternativas de Desarrollo. Esto no creo que ningún proyecto esté registrado aquí, porque esto es para, ¿cómo se dice? Para que tu empresa pueda participar en distintas licitaciones públicas o pueda participar en distintas ferias empresariales y demás. Quizás algunos quieran, ¿no? Para participar en ferias empresariales, entonces pueden averiguar cuál es su costo de registro y demás. Luego está el SENAVEX también, que es conocido, es el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones. Aquí te inscribes para poder exportar tus productos, ¿verdad? Entonces, no creo pero los que estén aquí, considerados aquí, porque no creo que exporten sus productos, ¿verdad? Luego hay otras empresas o otras instituciones también que realicen este tipo de registros, ¿verdad? Entonces tendrían que acudir también o averiguar también qué tipo de autorizaciones más necesitan para poder implementar su empresa, ¿verdad? Entonces eso ya corre por su parte, porque ustedes tienen que investigar y demás. Pero esos son los 6 son lo básico. Estos otros ya son complementarios dependiendo del tipo de producto, del proyecto que estamos haciendo, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Oscar, una pregunta. En el tema de las personas que estamos estamos trabajando con servicio, y por decir no tuviera mucho personal en la parte en la Caja Nacional de Salud, tenemos que registrar sí o sí. Sí o sí, siempre se registra. Por más que la empresa tenga 2, 3 trabajadores, siempre se registra. Obviamente si está constituida como una empresa formal, ¿verdad? Siempre se registra, pero no se trabaja así de forma cerca, siempre se exige. Sí, de acuerdo a la normativa siempre se tiene que dar eso. ¿Alguna pregunta más? Sí. Todos los requisitos y los costos al cuerpo del proyecto nomás ponemos o al anexo.
Depende de ustedes ya. Pueden colocar aquí, digamos, que en su proyecto pueden colocar qué documentos se va a obtener y cuál es su costo nomás. Y los requisitos pueden ir anexos, ¿verdad? O si es que desean, los requisitos lo colocan aquí conjuntamente con los documentos que van a obtener y su costo. Eso ya depende de ustedes. Yo les aconsejo que en el proyecto estén bien descrito qué documentos se van a obtener, cuál es su costo que se va a generar en cada uno, si es que va a tener costo o no va a tener costo en algunos casos, y los requisitos así puntuales en anexos, porque son muchos los requisitos, dependiendo del tipo de empresa también, ¿no? Son muchos, pero así si juntamos de los 6 son muchos, al menos 3 hojas o 2 hojas va a salir. Entonces yo les aconsejo que los requisitos lo coloquen en anexos y aquí en el proyecto solo coloquen qué documentos se van a obtener, cuál va a ser su costo y demás. Ya. Los requisitos voy a pasar a tener un Y documento. Oscar, una consulta. ¿Vamos a poner solamente los requisitos o es que ves, por ejemplo, como decías de servicio de impuestos nacionales, por ejemplo, el NIT vamos a sacar al final, ¿verdad? No vamos a poner Sí, una foto del NIT con el nombre de la empresa, algo, ¿verdad? O eso más tenemos que no poner. pueden colocar eso también en anexos, pero en anexos, eso sí o sí en anexos, no puede ser en el cuerpo del trabajo. Pueden hacerlo igual, pueden colocar el NIT, la licencia de funcionamiento, también el registro de comercio que es del fondo de empresas, sí. O sea, los documentos principales, ¿verdad? Los más importantes, no todo, pero sí los documentos principales lo pueden colocar en anexos. Lo más importante, por ejemplo, es el NIT y la licencia de funcionamiento. Al menos eso tendrían que colocar, digamos, un ejemplito, ¿no ve? Ahí también esos. Se hacen en contabilidad todos esos tipos de trabajos, ¿no? No sé si ustedes han llegado a hacer, entonces. Se hace ese tipo de trabajos y lo pueden obtener nomás. Lo pueden colocar y en anexos, pero. Ya vamos a continuar con el régimen tributario. Los tributos son obligaciones en dinero que el Estado impone con el objetivo de generar recursos que le permitan satisfacer las necesidades de la población boliviana, mejorando su calidad de vida. Y hay diferentes tipos de tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes. Lo que nos importa a nosotros son los impuestos. Entonces, vamos a lo primero que vamos a hacer es describir a qué tipo de régimen pertenecerá el proyecto, así también a las alícuotas que se cancelan en los mismos. Entonces, hay dos tipos de regímenes, ¿verdad? El régimen general y el régimen especial. Ahorita vamos a ver cada uno. El régimen general corresponde a todos los contribuyentes que tengan su NIT y emitan la factura correspondiente. Y aquí están los impuestos que se cancelan. Entonces yo voy describiendo qué impuestos va a cancelar el proyecto, cuál va a ser su alícuota y sobre qué. Aquí está de forma resumida, ¿no? Ustedes tienen que poder averiguar eso de forma detallada. Sobre qué cosas se cobra el IVA, sobre qué cosas el IT, sobre qué cosas el IUE y todo eso. El IUE depende también del tipo de empresa. Hay distintos impuestos a las utilidades. Entonces lo tienen que averiguar ustedes. Bueno, no lo van a averiguar, les va a pasar el documento y de acuerdo a eso lo adecuan a su proyecto. También hay otros impuestos. El impuesto a los consumos específicos es el más conocido. Esto es para consumos restringidos, por decir los cigarros, las bebidas alcohólicas y demás. Para ese tipo de productos se cancela también un impuesto a los consumidores específicos. Eso también, su alícuota depende del tipo de empresa que se está estableciendo, ¿verdad? Del tipo de producto que se va a vender. Entonces eso también lo tendrían que averiguar ustedes. Pero les voy a pasar todo esto sobre qué se cobra y demás, ustedes lo van a transcribir más a su proyecto. Y luego está el régimen especial. Dentro del régimen especial, bueno, aquí corresponden los pequeños productores. Hay tres subregímenes, ¿verdad? Está el régimen tributario simplificado, el más conocido es está destinado a las personas naturales que ejercen actividades de vivanderos, artesanos y comerciantes minoristas. Luego está el sistema tributario integrado, esto está destinado a personas naturales que presten servicio público de transporte urbano e interprovincial. Luego está el sistema agropecuario unificado, esto está destinado a las personas naturales que realizan actividades agrícolas y pecuarias. No creo que los proyectos estén aquí porque para pertenecer a este régimen tienes que tener un capital de 12.001 a 37.000 bolivianos, ¿verdad? Entonces no creo que se generen inversiones tan bajas en los proyectos, así que sí o sí va a tener que estar en este régimen, ¿verdad? En el régimen general. Entonces aquí van a describir a qué tipo de régimen pertenecen, cuáles son los impuestos que van a cancelar, cuáles son sus alícuotas y sobre qué van a cancelar. Aquí está de forma resumida, ¿no?
se va a pagar IVA, IT, todo eso, sus alicuotas y sobre qué. Les voy a pasar también un documento de esto el día miércoles, después de que presenten su práctica. Y van a tenerlo en Classroom para que puedan transcribir nomás ya y todo eso. ¿No es tiene alguna pregunta? No. Ya. Entonces, chicos, aquí vamos a terminar la clase por hoy. Vamos a continuar la siguiente clase con el estudio organizacional. ¿Está bien? No se pierdan. Ayudante, perdón, es que el iniciado todavía no subió el tema sobre la tarea. Sí, sí. Ya, le voy a decir que suba. Ya no tengo tiempo, pero estoy con segundos nomás ya. Ya estoy en la clase. Cualquier duda que tengan me escriben internamente, ¿está bien? Nos vemos la siguiente clase nomás ya y trabajen en sus proyectos. Gracias, hasta luego, Oscar. Hasta luego, señor. Sí, saludos.